Hola, bienvenidos al capítulo 4 de esta serie que he llamado Cómo construir una API o API Server. Hoy vamos a ver todo el tema de las URLs y ya directamente voy entonces a compartir el material para la entrega de hoy. Bien. Durante el capítulo 1, o en el capítulo 1 que fue el video que grabamos con todos los conceptos teóricos, vimos vimos un slide que está relacionado con el funcionamiento de Django según el patrón de diseño modelo vista controlador, que en Django, recordemos, se llama Template Model View, pero es exactamente lo mismo. Y es este mismo slide que voy a usar para retomar ahora y ver el tema de las URL. Le voy a cambiar el puntero para hacer más cómoda la presentación. Ahí está. Hoy decía, vamos a ver el tema de las URLs, lo que significan las URLs, y vamos a usar este slide como respaldo, ¿no? Bueno, sabemos ya entonces a esta altura que una aplicación web necesita de un cliente y un servidor. El cliente es básicamente representado por el navegador y el servidor, bueno, por un servidor web o HTTP también, llamado así, residente o corriendo, ejecutándose en algún nodo de cómputo, en algún lugar. Y que el proceso comienza siempre cuando uno hace una consulta, un requerimiento a una página web, comienza escribiendo la URL en el navegador. Bueno, ese es el punto de hoy, la URL. ¿Qué significa la URL? La URL no es otra cosa que, en una aplicación web, no es otra cosa que una dirección que identifica en el servidor lo que se llama un recurso que el servidor debe ubicar y debe procesar y entregar al navegador, digamos, la respuesta procesada, ¿no? Entonces, un programa, un archivo, una imagen, cualquiera de esas cosas, el cliente o el navegador puede requerir al servidor para que el servidor procese y entregue, siempre en formato, siempre según el protocolo HTTP, entrega al navegador. Ok, ese recurso dentro del servidor está identificado por la URL. Eso es exactamente la URL. En definitiva, puede pensarse como una dirección a nivel de aplicación que identifica un recurso, así se llama, dentro del servidor para que el servidor lo procese y devuelva su respuesta. El servidor, para procesar lo que el cliente o el navegador está requiriendo, elabora o analiza la URL y pasa el requerimiento a una entidad, a un módulo interno, que justamente hace ese proceso para ubicar el recurso, procesar, hacer lo que tenga que hacer y devolver la respuesta. Bien, esos dos pasos, o sea, el análisis de la URL y el procesamiento del requerimiento de la URL, son realizados en Django por dos módulos. El módulo de la URL y el módulo llamado View, que es el que contiene la lógica de procesamiento del requerimiento. Bien, esos son entonces los dos módulos que nos faltan analizar, y como repito, hoy vamos a hacer es analizar el módulo de las URLs, cómo se conforma el módulo de las URLs. Bien, entonces esto era para darle un marco teórico a lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, vamos a salir de aquí y vamos a ir directamente a nuestra aplicación.
Si recuerdan, en nuestra aplicación, en el capítulo anterior, en nuestro proyecto, en nuestro capítulo anterior, habíamos detallado, habíamos visto con bastante detalle el modelo de datos, es decir, toda la estructura de datos que va a manejar el proyecto. Habíamos visto cómo se define dentro del módulo Models la estructura de datos. Acá definimos las clases que se van luego a transformar en tablas, la clase device, la clase interfase. Bien, aquí escribí una serie de códigos para manipular esos datos, validarlos, etc. Y también usamos después el panel de administración, recuerdan, para poder ingresar datos a las tablas y que, bueno, las tablas ahora tengan, tanto la tabla device como interfaces tengan algunos datos. Aquí requiero que vayan a ver ese video nuevamente si hay algo que tengan que revisar. Pero eso estaba en el módulo Models. Hoy entonces lo que vamos a ver es el módulo URL y vamos a ver un poco, porque eso es más contenido del último módulo, el módulo View, que es el que ejecuta toda la lógica de lo que las URLs requieren, de lo que el navegador requiere al cliente vía las URLs. Yo había dicho que una URL no es otra cosa que una dirección que requiere o identifica un recurso dentro del servidor para que el servidor lo procese y luego lo entregue. En las API, este recurso, a este recurso se lo denomina endpoint. Y digamos, el equivalente a una aplicación, una imagen o un video, etcétera, dentro del servidor, perdón. En el mundo de las APIs, esto es llamado endpoint y son básicamente funciones. Funciones que realizan alguna actividad y me devuelven nuevamente el contenido. Por ejemplo, en una API uno, en función de lo que acabamos de crear en el modelo de datos, en una API uno quiere o queremos, por ejemplo, que me devuelvan los dispositivos que esta aplicación que estamos desarrollando están guardados en la base de datos. Quiero que me devuelva, por ejemplo, otro endpoint. Quiero que me devuelva las interfaces que cada uno de esos dispositivos tiene. Otro endpoint, quiero que me devuelva las interfaces que están en estado app, que cada uno de los dispositivos tiene, etcétera, etcétera. Bueno, y así es como vamos a ir construyendo el API, ¿no? Definiendo los endpoints, que son las funciones que el servidor de API va a ejecutar para luego devolverme los datos o el contenido a ese requerimiento. Bueno, cada uno de esos endpoints, recursos en el mundo de aplicaciones web, se debe identificar o se define a través, primeramente, de una URL, porque es la forma de identificarlo desde el cliente, o sea, desde el navegador o de la aplicación que está consultando el API. Ok, eso es lo que vamos a hacer en el módulo de las URL. Y acá podemos ver que hay una lista llamada URL patterns, esto es Python, una URL patterns, y donde se van a definir todos los paths, es decir, todas las endpoints o URLs que identifican los endpoints que vamos a utilizar. Definir y utilizar. Hay uno, por default, que es el de panel de administración. Ok, ese vamos a darle un poquito más de zoom. Ese path lo que hace es lo siguiente. Vamos a ir a nuestro directorio del proyecto. Esto estaba en el directorio, creo que
aquí, sí, aquí está el API Server. Y acá tenemos el directorio principal de nuestro proyecto. Recuerden que lo que primero debíamos hacer es ejecutar a través del módulo ManagePI el servidor web run server. Ahí lo ejecutamos. Y aquí está la salida que me dice que el servidor se está ejecutando correctamente, y para referirse a él hay que ejecutar precisamente esta URL. ¿Sí? Bueno, es lo que vamos a hacer, como hicimos siempre, o antes del navegador. Lo que vamos a hacer es llamar al servidor, ejecutar el servidor, y vamos a ejecutar el servidor, perdón. Ahí está el servidor. Esta es la URL del servidor. Y aquí me responde el landing page, o sea, la página principal del servidor, y si a esto le agregábamos admin, entonces aparecía la página de control del panel de administración, digamos, ¿no? Y aquí se recuerda donde estaban las tablas con los datos que habíamos creado tanto en devices como en interfaces, más los usuarios que están definidos para que puedan manipular el panel de control. Ok, esto que está aquí es la URL. La URL, en este caso, está compuesta de todas las URL. URL, el acrónimo de URL, es Uniform Resource Locator, o localizador uniforme de recursos. Esto es lo que hace una URL, y a través de su composición, es decir, una parte formada por el, vamos a darle un poquito de zoom, una parte formada por el dominio, que normalmente tiene la forma www algo. Ese dominio, llamado dominio, luego en un servidor DNS se convierte en una dirección IP. Ese dominio también está formado por el nombre del host más el puerto. Esto es lo que se resuelve en un DNS. Finalmente todo se reduce a direcciones IP y puertos. Y luego un path. El dominio identifica el servidor, a dónde está el servidor, y luego el path es una ruta dentro del servidor donde se va a ubicar ese recurso o endpoint en el mundo API correspondiente. Antes de esto, hay algo que se llama scheme o esquema, que es el protocolo que se utiliza, y es lo que ustedes pueden ver como HTTP o HTTPS y el resto, digamos, ¿no? Así se compone una URL del scheme, o el esquema, menciona el protocolo, el dominio, formado por un nombre o una dirección y un puerto, y luego el path dentro del servidor. Bien, dicho esto, entonces, lo que vamos a hacer es tratar de poner acá algunas URLs que vamos a querer conformar. Por ejemplo, toda URL que va a identificar un endpoint dentro del API, vamos a inicializarla con un path que va a ser API v1, API, que quiere decir que estoy refiriendo al API, o a un API, la versión del API, y finalmente el endpoint. Vamos a poner devices. Este va a ser la URL que yo voy a tener que escribir para que el API me devuelva todos los dispositivos. ¿Sí? Ok. Yo le di enter y el servidor me respondió, como corresponde, que esa página o que ese recurso identificado por esta URL no existe. Claramente no existe. Bien, entonces
lo que vamos a hacer es pasar a escribir, que es el objetivo del video del día de hoy, escribir el módulo URL para poder tener las referencias a los endpoints definidos. Esto se hace a través de, como ven acá, path, y entre el modo string, el path, que vamos a definir acá, y le vamos a decir que esto va a ser API v1, versión 1, y devices, siempre terminando con una barra, y luego de la coma, el proceso que se va a encargar dentro del servidor, ¿quién se va a encargar de procesar este requerimiento que estoy haciéndole al servidor de API? Bueno, le vamos a llamar devices, y esto lo que representa es que en algún lado tiene que haber una función o alguien que se va a llamar device, un objeto que se va a llamar device, que me va a procesar el requerimiento que yo estoy haciendo a el URL API v1 devices. Luego vamos a definir aquí otra URL. Déjenme copiar esto para hacerlo más rápido. Vamos a decirle que lo que quiero es de el equipo escrito Catalyst 2900, quiero las interfaces, ¿sí? Y aquí se va a llamar, el módulo que va a procesar esto se va a llamar interfaces. Uno llamémosle, y el otro, había otro equipo, se va a llamar interfaces 2, y acá voy a hacer mención a el otro equipo que era el Catalyst 3700 que teníamos en la base de datos. Bueno, esto en teoría lo que quiero que pase acá es que cada vez que se escribe devices en la URL API v1 devices, entonces el servidor le delegue al módulo devices o al objeto devices el procesamiento, y lo mismo con interfaces 1 y interfase 2 cuando se escribe esta URL. Ok, pero ahora vamos nuevamente al servidor y vamos a ver qué sucede. Okay, normalmente lo que pasa acá. Bien, aquí en donde está el servidor me está diciendo que lo que está pasando, me está diciendo que la función devices no está definida, y eso es exactamente por esto. Como pueden ver aquí hay esta referencia a estos objetos, están marcados como error, y eso sucede porque lo que no existe es la relación entre la URL y quien debe encargarse del proceso. Para eso vamos a decir que de el módulo API Server Views de API Server, no, perdón, no es API Server, del módulo Web API desde Views import, y le vamos a decir que importe todo. Y finalmente en Views es donde vamos a definir esas funciones devices. Esto lo vamos a ver en detalle en el video que viene, pero devices
La función devices recibe como parámetro un objeto llamado request. La vamos a definir a la función por este momento vacía. Y luego vamos a definir las otras dos. Interfaces 1, request, pass. Y vamos a definir interfaces 2. Interfaces 2, exactamente lo mismo. Request y pass. Bueno, esta es la forma en Python para poder ir conectando y evitando errores sin tener que hacer todas las definiciones. ¿Sí? Pero acá lo que estoy diciendo es que va a haber 3 funciones, ¿sí? Que van a responder a estos requerimientos. Fíjense, ¿no? Ya estoy explicándoles las relaciones que existen entre los módulos URL y view, que es donde está la lógica. Cada vez que se digite AP1, B1 devices, en la URL, en el navegador, el módulo URL de nuestro proyecto va a detectar eso y va a derivar a devices dentro de el módulo de views el procesamiento de ese requerimiento, o sea, de ese endpoint. Lo que hice acá fue escribir el path a donde está views. Views está dentro de el directorio web app, por eso lo escribí de la manera que lo pueden ver acá. Ok, si volvemos ahora a lo mismo, bueno, vamos a ver aquí esto. Por lo general acá suele suceder que en momentos hay que relanzar el servidor. Ahora sí el servidor está bien. Y ahora el resultado es un error, pero es distinto. Ya no me dice, no me da un 404 como endpoint not found, sino que lo que hay aquí es claramente un error diferente que dice que, en fin, este URL, vamos a ver, esto es este URL, el método es un get, y este URL que hace referencia al endpoint devices no existe, no está definido, ¿sí? De hecho, podemos ver abajo un poquito más de detalle del error, pero básicamente lo que está diciendo acá es que no existe esta referencia dentro del proyecto y por lo tanto nadie puede resolver eso. En fin, volviendo al tema de las URLs, aquí hay un tema que me gustaría optimizar. Esto así está un poquito desprolijo. Un URL para el mismo endpoint, digamos, lógicamente que quiero las interfaces de cada uno de los equipos, pero si tuviera 100 equipos, tengo que escribir esto 100 veces, entonces hay una forma de agregar datos variables aquí, y esto se hace de la siguiente manera. De esta forma, se le dice, es decir, entre estos caracteres, se le dice que lo que va en esta parte de la URL es un dato variable. Esto ya no es necesario. Esto simplemente con una sola función que procesa ese requerimiento. Luego vengo aquí y corrijo esto lo elimino, ya no lo necesito más. Vuelvo a los URLs, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí es que hay una parte del path del URL donde hay un dato variable. Y ese dato variable justamente es el que indicar el dispositivo de quien quiero obtener las interfaces. Entonces, el URL aquí sería de esta manera. API B1, Catalyst 2900, interfaces, ¿sí? Aquí me da el page not found, porque, a ver, Catalyst interfaces, está inscrito. Esto, déjenme verificar. Device, API B1. Sí, este está correcto.
Sin embargo, acá hay algo. El view. Interfaces. Request. Vengo de nuevo. Device, interfaces. El módulo interfaz. Sí, este está correcto, claro. Lo que me está diciendo ahí es que todavía no está definido esa ejecución. Bueno, perdón, no está definida las funciones que van a hacer la ejecución. Acá abrí una alternativa, si quieren, ¿sí? De escribirlo de esta forma. Es exactamente lo mismo. A veces es mejor porque es más claro. Nuevamente, si lo ejecutamos, vamos a ver la respuesta del servidor. Bien, lo que les decía, esto dice, hay que resetearlo. Y ahora, okay, nuevamente aparece el error por la falta de definición y sin embargo, ahora vemos que las URLs que tenemos definidas son estas tres, donde hay un valor que está definido como variable dentro del patrón de la URL. Bien, lo mismo acá, si pusiéramos Caliz 3700 y esta interfaz es correcto, me da exactamente el mismo error. Bueno, esto sucede porque esta parte no está escrita como tal, sino que hay una parte variable que finalmente el módulo de templates lo debe, perdón, el módulo de views lo debe resolver cuando definamos la función. Bueno, vamos a definir una función simplemente para que vean. Aquí vamos a definir esta, ¿sí? Esta función, acá se le debe agregar un parámetro que viene, ¿sí? Que viene como variable, device, y vamos a agregar acá una respuesta para que vean. Por ejemplo, acá voy a definir una variable que se llame message y aquí voy a responder, por ejemplo, voy a decir método y entre llaves el método que se invocó, ¿sí? Y device, y aquí nuevamente entre llaves el device que pasa como parámetro. Y luego voy a retornar un objeto que se llama http:/response y exactamente voy a devolver la variable que acabo de definir. Ok, ya acá le agregué un poquito más de lógica a esta función interfase, que es convocada cada vez que se tipea una URL con este patrón. Y como pueden ver, lo que va a hacer es responderme con un mensaje de este tipo. ¿Cuál es el método que se invocó en este request y cuál es el device al que se hizo mención? Bueno, vamos a volver a llamar esto. A ver, ¿cómo está? Ok, esto está bien. Sin errores. A ver. Vamos a poner interfaces. Ahí está bien escrito. Acá con problema. Porque esto debería responderme. Interfaces. Request. Request, device. Y URL. Y B1.
str device. Ok, me falta la R acá. Fíjense el error. Y ahí me devuelve lo que le pedí que me devolviera, ¿no? Si yo ahora cambio esto a Catalina 900, Catalina 2900, ahora el dispositivo mencionado ha sido Catalina 2900, y siempre, cada vez que se hace aquí queda manifestado que cada vez que se hace un requerimiento a una URL en consulta a un recurso, a una página en una aplicación web, lo que se está ejecutando es un método GET. ¿Sí? Bueno, entonces acá vimos el funcionamiento del significado de la URL, de cómo se compone una URL y la relación que hay entre el módulo URL y el módulo views, según el slide que presenté en inicio de este video. Y esto es que cuando una URL se escribe en un navegador o en una aplicación, el servidor HTTP de Django le pasa el requerimiento, lo atiende el módulo URL, analiza el patrón y le pasa el requerimiento al módulo views, que es donde está la lógica, donde están las funciones que resuelven ese requerimiento hecho desde el navegador. Bueno, esto en principio es lo que quería presentar el día de hoy, a través de detallar el módulo URL. Obviamente aquí existen una variedad o una forma diferente de escribir esto, con expresiones regulares, etcétera, etcétera. Se puede complicar esto será tarea de investigación, pero esta es la manera más común y clarita de especificar las URLs para que luego el módulo views las procese según la referencia que hay aquí como funciones encargadas de ese procesamiento precisamente. Aquí terminamos este video, entonces y nos vemos en el próximo, que va a ser el último y que es el de entrar en detalle sobre el módulo views, o sea, la lógica, o sea, el procesamiento de los contenidos de las URLs o los endpoints en el mundo APIs. Los veo en el próximo video.